nuestro hermanito Kelly Fabián, que nos va a hablar sobre cómo nos pueden ayudar los animales a buscar nuestra parte espiritual. Vale, el mineral pasa. El reino mineral no lo quería dejar atrás porque es algo que también comunicamos con el reino mineral. Los minerales, tanto en cualquier método o medio que veamos un mineral, sea un cristal, sea cualquier forma que podamos ver las más importantes que hay o más llamativas de color, que posiblemente reflejemos mayoritariamente es el imán, ¿no? Que cuando ponemos un imán hay una terapia ya. Es donde realmente comunicamos o hay una comunicación o entendemos. Entonces, no solo quería decir eso, que también comunican, de hecho, sanan. Un cuarzo en el bolsillo, pues tienen sus propiedades y siempre tiene que haber la creencia de que nos va a hacer beneficio, como va a pasar en todo lo demás. Pasa. El reino vegetal es el que yo empecé primeramente, no era el que más me gustaba, yo desde pequeñito me gustaban mucho los animales, por ello hice alta producción, especializado en trasplante de embriones y inseminación artificial, y tan especializado que solo en el mundo de las vacas, de leche. No tocaba otro animal. Pero ya me llamaba la atención, habéis oído hablar de Cliven Buster, se le conoce por el llamado la máquina de la verdad, cuando trabajaba en la CIA y entonces se dedicaba a poner la máquina de la verdad a todos los que le llamaban. Pero él seguía investigando. Ha sido una persona, y es una persona, que todavía sigue investigando, ¿no? Entonces, las primeras experiencias que tiene con el tema de las plantas es que él ponía dos electrodos en una planta y entonces tenía un pensamiento, una acción. Entonces, sobre la acción que hacía, la planta marcaba en la mesa que él marcaba, ¿vale? Marcaba las gráficas. Entonces, cuando pensaba en un pensamiento que le iba a quemar, por ejemplo, la gráfica hacía una señal. Cuando experimentó sobre muchísimas cosas, ¿vale? Pero en las plantas, sobre todo, lo que más hacía era eso. Era con esa planta concretamente, le ponía los electrodos y entonces pensaba, decir, le voy a cortar una hoja. Y no era la acción hasta que no iba a hacer, podía coger el cuchillo, pero no tener la acción del pensamiento, no marcaba la gráfica como que iba a hacerse, se iba a hacer daño. Con esto, ¿por qué llevo y por qué he hablado de las plantas? Cuando, si solo una planta ya podemos comunicar con ella, un pensamiento, imaginaros ya un animal. Entonces, con esto, una de las partes más importantes es que algún botánico o algún jardín botánico lo que ha hecho ha sido plantar de una planta dos, a derecha la misma planta y a izquierda la misma planta, y entonces cuando pasaban los visitantes, a un lado le maldecían y a otros los bendecían, le hablaban bien, con cariño y tal. Y se daba cuenta que donde se bendecía la planta crecía más. Con esto quiero llegar a que estamos todos súper unidos. Cuando llegamos al mundo de los animales, pensamos que los animales o las plantas, ya vamos a pasar a los animales, como que las plantas o los animales no entienden, ¿no? Que no son inteligentes, no tienen capacidades, no. Entonces, bueno, esa parte yo quiero
si reconocéis este animal, que es qué animal simboliza la maternidad y la feminidad. ¿Alguien lo sabe? ¿No? ¿Pasa? La vaca. ¿Por qué? Puede ser, pues puede ser por las ubres, pero muchas veces en el pensamiento se le dice a alguien, mira, parece una vaca, antes me lo han dicho, ¿no? Parece una vaca. Y luego estamos muy por el tema de la maternidad, de la leche. ¿Vale? Tenemos muy asumido el consumo de leche. Estos animales, ¿alguien ha tenido relación con vacas? Hasta en una granja, su abuela o tal. ¿Alguien de aquí? Aquí solo hay una persona. Posiblemente yo lo veo desde el punto de vista que vengo desde la producción. Entonces siempre alguien que piensa en alguien que está en contacto con un animal que no tiene sensibilidad. Eso es incierto. Cualquier granjero, coma carne o no coma carne, tiene una sensibilidad con los animales y los ama, aunque no sepa hacerlo mejor, pero está en ese punto de evolución. Los animales, tanto las plantas como los animales, tienen espíritu como nosotros y se van a reencarnar y tienen sus experiencias de vida. El mineral, cuando ya llega a su evolución, pues pasará a ser una planta. ¿Y qué tipo de planta? Pues será pues la planta más simple. Un hongo, por ejemplo, no será una rosa, porque para llegar a rosa tendrá que pasar unas circunstancias y un plan de vida. En animales pasa igual. Por eso he querido hablar, porque yo me he metido en el mundo de la ganadería, no trabajo ahora en el mundo de la ganadería de producción, pero sí que he observado que son animales súper inteligentes y súper cariñosos. Que lo veamos que solo cogemos el briquet de leche, tomamos la leche y no sabemos de dónde ha venido la leche. ¿Pasa? ¿Veis aquí? Esto es una sala de ordeño, ¿vale? Y os plantearíais si las vacas, si yo os hago, las vacas saben contar. ¿Qué pensáis? ¿Que cuentan o que no cuentan? Posiblemente no cuenten como el ser humano, pero os voy a contar anécdotas de lo que yo he ido viendo sobre los años que estaba en la producción. Veis aquí que hay un montón de vacas. Estas vacas están esperando como el que está en la parada de metro, para entrar al metro. ¿Vale? Entrando a esto, que es una sala de ordeño, y aquí se le ponen que son las pezoneras, se le llama, y es para extraer la leche. Cuando una vaca, yo he conocido vacas, no sé el nombre ni el número, no me acuerdo. Cuando estamos en alta producción, vacas de 2000, vacas normalmente no tienen nombre físico en un papel porque tienen pedigrí y tienen un número en la chapa que nosotros normalmente solo la vemos cuando las tienen en las patas de aquí. Y ahora os cuento por qué, y vais a pensar por qué os estoy contando. Yo observaba cuando iba a las salas de producción, iba a llevar el control de producción y veía que siempre los de un mes a otro, lo hacían una vez al mes o cada 15 días dependiendo si había que cambiar las raciones o no, veía que la vaca que se ponía aquí siempre era la misma. Y decía, ¿cómo puede ser? Y siempre he estado mucho tiempo, y he estado investigando por qué lo hace, cómo lo hace. Entonces, había una vaca que recuerdo perfectamente, no me acuerdo el número, pero sí el hecho, que aquí había un tubo que iba hacia la pared y entonces se ponía siempre en este sitio porque se estimulaba, se masturbaba la vaca cuando entraba a ordeñarse. Y entonces yo decía, ¿cómo puede ser que entran en este parque, lo mismo entran 70, 80, 100 vacas y sabe cuándo le va a tocar el tubo número 5? Estará contando y cuando va el número 5 entra él. ¿Vale? Entonces eso me llamaba mucho la atención y eso me ha hecho ir estudiando los animales desde el punto de vista que no son animales vulgares, son como nosotros y tienen la misma sensibilidad que nosotros. ¿Pasa? Esto,
curioso la charla porque no pensabais que iba a hablar de vacas, pero es interesante en este punto. Esto es donde los animales se acuestan, ¿vale? Es un sitio que se le hace mullido, posiblemente se haga, podemos pensar mal y decir, no, se le da comodidad para aprovecharnos y sacarle más leche. Bueno, sí, puede ser, pero habrá gente que le gusta tener los animales cómodos, como nosotros tenemos a nuestro perrito en las cajitas estas de plástico, con una almohada. Y cuando tiene frío el animal, no cuando tiene frío el animal, cuando tenemos frío nosotros. ¡Ay, qué frío hace! Le va a poner el abriguito al perro y le ponemos el abrigo, sin darnos cuenta que es una falta de respeto, porque lo estamos sacando de su medio y lo tenemos en un medio que no es el suyo. Luego hablaremos más adelante de esto. Entonces, ¿pasa? ¿Veis? Cada vaca, veis que se acuesta en un sitio. ¿Pasa? Esto es una nave de vacas, todas de la misma producción, y veis que cada una está en un sitio. Cada animal sabe el sitio suyo. No hay ningún animal que no se ponga en su sitio, y si está, el otro lo va a retirar. Y esto viene a continuación porque en el ser humano también tenemos nuestro sitio. Y cuando nacemos el mayor en una familia, es porque tenemos que estar en ese sitio. Y si en algún momento intentamos hacer de padre, de madre o de hermano pequeño, no es nuestro sitio. Hablaremos más adelante de ello. ¿Pasa? Con esto quería hablar de la telepatía de los animales. He hablado de que conocen los sitios, que saben los sitios, que cuentan. Pues teóricamente, ¿cómo puede saber una vaca que está a 50 metros que se arregle su espacio para dormir? Esto no es una ciencia. Esto es algo que, como el tema espiritual, no es algo que se pueda medir. No se han hecho estudios medibles porque no hay ningún interés. Hay gente que lo ha estudiado. Entonces, por ejemplo, esta mujer da por hecho que se habla con los caballos. Caballos, con perros y con todo. Los animales que podamos pensar. Luego, si queréis, hablamos de cómo tenemos el pensamiento con los animales. Pasa. No voy a entrar a temas de... Esto es un biólogo inglés que ha estudiado cómo un perro sabe que su dueño está llegando. Porque es curioso. ¿Cuántos tienen perro de aquí? Bastante gente. Y tendréis mucha experiencia con vuestros perros. El perro, cuando tú estás saliendo de tu trabajo, él ya está mirando por la pared, por la ventana, o está inquieto. Este se dedicó a hacer esos estudios, ¿no? Cómo actuaba el individuo y el perro. ¿Cómo podemos pensar que eso sucede? Es intuición, lo podemos llamar como intuición, ¿no? Como el ser humano, voy a llamar la misma cosa que es intuición, sexto sentido. Esta mujer también, lo que ha estudiado, esta es más antigua, esta mujer, o sea, de principio de siglo, más o menos, pero ya tenía esa conciencia. Posiblemente nació en el mundo de los caballos para tener que traernos aquí y ahora esto. Ella decía que cualquier animal tiene esa capacidad de reaccionar y de pensar, ¿vale? Y de comunicar con nosotros. ¿Cómo lo hace? Hay dos formas de hacerlo. ¿Pasa? ¿Sí? Pasa también, y así vamos más rápido. Cuando adiestramos un animal, hay varias formas de hacerlo. Está cuando se aplica el dolor o la presión o el palo, podemos llamarlo así, o cuando realmente interactuamos mentalmente con el animal.
sea perro o sea lo que sea. Hay a veces que estás pensando en las zapatillas y el perro te las trae, o te trae algo que necesitas, o te hace una señal. Eso pasa cotidianamente. Esto es como cuando nosotros pensamos en alguien y nos llaman. Con los animales pasa igual, nos están siempre comunicando. Cuando el perro o el gato está enfermo, enferma, realmente es el reflejo nuestro, es nuestro propio reflejo. Antes hablaba de lo que es el alma de la manada. Realmente es una forma de llamar. Cuando yo estoy en contacto con mis caballos, yo tengo caballos, miniaturas, y hace un tiempo, no sé, 5 o 6 meses, una noche había salido de un ayuno de 5 días, y ese día me desperté muy temprano, 4, o inclusive creo que ni dormí, no tenía sueño. Y entonces me puse y me nació porque tenía los caballos. Al final tenemos perros, caballos, gallinas, ovejas, y yo digo, ¿por qué están en mi vida? Si yo realmente no me dedico ni a la ganadería, ni... Sí que siempre me ha llamado la atención la terapia con animales. Y entonces decidí hacer una certificación con caballos, que son constelaciones con caballos. Y realmente me ayudó a mí cuando fui, y os voy a contar una anécdota, porque no sé cómo vamos de tiempo, pero sí, tampoco para que lo sé. ¿Me queda o llevo? Vale, voy a intentar terminar y así no terminamos tarde. Cuando ¿conocéis lo que son constelaciones familiares? ¿Sí? Vale, pues entonces así entro a esa parte, pero cuando sí que en constelaciones lo que se da es que todos estamos dentro de un sistema y cada uno estamos en un sitio. Los caballos están en mi vida y es parte de mi sistema, y al final lo que sucede con ellos es que yo comunico con ellos de una forma que no es mental, porque cuando es mental no me hacen ni caso. Y si me mandan un pensamiento, yo espero, a nivel lógico, que ellos me van a responder algo que yo quiero que me respondan, pero realmente no es así, no funciona así. Realmente solo entienden es el corazón. O sea, cuando hacemos algo o un pensamiento queremos que haga algo, de corazón, por amor incondicional. Ellos solo transmiten amor incondicional, tanto desde el cerdo que está en una granja. Si tenéis la oportunidad de ir a una granja, aunque no es muy agradable ir, porque, bueno, es una experiencia más, ¿vale? Uno va y mira los ojos del animal, y si te da tristeza es porque tú estás triste, no porque él esté triste. Pero el animal, cuando un caballo, cuando yo llego con el coche o lejos, los caballos, si es la hora de comer, no de comer, sino que no me han visto por allí, relinchan. O sea, llaman, y no llaman la hora, porque yo, por ejemplo, en casa, antes tenía comederos automáticos que le echaban a la misma hora. Y entonces, eso tiene un problema, que me quitaba un trabajo, pero perdía el contacto con ellos. Perder el contacto con ellos quiere decir que hay una máquina que le echa de comer a la hora y yo me desentiendo, ¿no? Entonces, eso tiene muchas contraindicaciones, como que luego tienen problemas de cólico. No es que lo tengan el animal, sino que lo tengo yo, porque yo no soy una persona flexible en ese caso, ¿no? Soy una persona que hoy le echo por la mañana, mañana por la tarde, no tengo horario para los animales. Es lo que me ha ido bien con ellos y es lo que no me han enfermado. No le echo siempre la misma comida, aunque siempre en las casas de pienso venden que cuando se me esté terminando el pienso y vaya a cambiar de marca, comprar otro y lo vaya mezclando. Yo no lo hago. Yo normalmente todos los días no como arroz. Unos días como lenteja, otros días garbanzo, otros días judía. Entonces, los animales está todo igual. Les doy cada día una comida, nunca repito la comida. Intento siempre, dentro de lo que tenemos para comer, le pongo diferentes
comida. Con esto, cualquiera, por ejemplo, cualquier colega veterinario, pues va a decir, eso no está bien. Pero lo que está es la creencia. Cuando un caballo tiene un cólico, por ejemplo, lo transmite el dueño. ¿Vale? ¿Pasa? Sí. Vale, voy a hablar un poquito de las constelaciones con caballos, que es lo que más os llamará la atención, porque siempre se hacen con personajes. Las constelaciones con caballos es lo mismo que las familiares, pues sistemáticas, pero los que actúan son los propios caballos. ¿Qué es lo que esto nos va a hacer? Es algo, cuando hay alguien que va a hacer una constelación, siempre puede tener la historia, aunque siempre se dice, no hay que contar lo que pasa aquí fuera, ¿no? Pero la gente dice, pues ¿sabes lo que le ha pasado? Pues mira, que fulanita esto, y va con la historia de lo que ha pasado. Cosa que los caballos no lo hacen. Normalmente ya no lo cuentan. Y si lo cuentan, no se enteran. Los caballos sí que he observado es que cuando hacemos una constelación, si no empieza la emoción, si estamos de mente, porque muchas veces uno puede ir a hacer una constelación, pero va solo por obligación mental, no va realmente porque sienta que tiene que ir o tiene miedo de abrirse. Hay a veces que lo que sí que he observado es que cuando va alguien y no está abierto emocionalmente, no está en la fase de que emocionalmente está viviéndolo, los caballos no se mueven. ¿Vale? Los caballos cada uno está en un sitio, se quedan ahí apartados, no se acerca ninguno, ni ninguno se mueve, ninguno hace nada. ¿Vale? Entonces, esto es muy llamativo, porque hasta que uno no lo ve, no ve cómo cuando la persona empieza a reconocer, o sea, está ya en el corazón, los caballos empiezan a moverse. Se mueven, se acercan, se pega uno con el otro no sé, se ponen a comer, se van, se quedan parados. Y no tengo mucho más que decir. Podríamos haber dicho mucho porque quedan muchas diapositivas, no sé cuál es, pero como vamos mal de tiempo o no muy bien, quiero ser respetuoso con la hora, ¿vale? Solo saber si alguno quiere ir a casa a hacer alguna constelación, está invitado para experimentarlo. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias.